Hola chicos, les habla Fox. Hoy estamos en el segundo día de la guía de supervivencia que les vengo trayendo y bueno, hoy vamos a empezar con los roles. Entonces, bueno, espero que hayan visto la parte número uno. Si no la han visto, pues regresan el video. Día número 2. Bueno chicos, una vez hayamos avanzado el primer día con lo que les había dicho anteriormente, pues ya para estos entonces debemos tener desbloqueados los roles. Entonces, bueno, ahora vamos a enfocarnos en roles y les voy a explicar a qué se refiere. Una vez ustedes hayan hecho las misiones principales, eh, nos van a desbloquear ese apartado que se llama código. Vamos a seleccionar ya que aparecen todos los roles. Estos son los roles de farmeo. Ahora les voy a enseñar cómo conseguir toda la experiencia de esto, tal cual. Bueno, en el primer apartado vamos a encontrar leñador, minero, recolector y cazador. Aquí vamos a poder subir esto, pero dependiendo el farmeo que hagamos diariamente. Un ejemplo, digamos, todos los días podemos farmear y nos van a dar, por decirlo así, un nivel, pero tenemos que elegir a qué dárselo. Yo en mi caso los he llevado parejos. Estos 4 niveles se obtienen farmeando. Una vez hayas terminado de talar, o sea, farmear pura madera o pura piedra, puedes otorgarle la experiencia a uno de estos. Y sería un límite de experiencia al punto que te diga que has completado el límite máximo diario. Entonces ya, digamos que farmeas unos 15 minutos y ya obtienes esta experiencia. Vamos a pasar a la segunda parte. Es un asunto un poco simple, se trata de cocinar y va subiendo nivel. Yo les recomiendo que pues, se descarguen alguna guía o como lo hice yo, van poniendo un ingrediente, le van sumando otro ingrediente y así van sacando recetas escondidas y van subiendo el nivel de chef, que es muy importante porque necesitan tenerlo al máximo para usar el microondas. Ahorita les explico qué es el microondas. Después vamos al área de pesca. Esta es el rol, por decir así, más inútil, pero es necesario porque se ocupa para hacer unos banquetes, o sea, unas comidas especiales. Y esto se obtiene individualmente a lo que acabamos de hablar, pescando nada más. Con unos 15 minutos, 20 minutos que pesques, puedes dejarlo en modo automático. Cuando eres nivel 2 ya con eso puedes pescar y puedes subir este rol. Si nos vamos al nivel del chatarrero, esta misión la van a encontrar, o sea, la pueden subir haciendo misiones del chatarrero o se pueden meter en agenda diaria, como todos los días lo hago, y nos vamos a la misión que es en solitario. Les había comentado en la misión pasada que estos tres se hacen en equipo, pero esto es en solitario. Entonces, bueno, vamos a marcar ir y aquí nos va a dejar elegir unas misiones. Esta misión es de el chatarrero. Entonces esta es la que tenemos que aceptar, que fue la que les había puesto en el video anterior. Una vez sepan cómo subir ese rol, vamos al siguiente rol. Bueno chicos, una vez completando la misión del chatarrero, entonces bueno, ya pasaríamos al siguiente rol que sería especialista en armas de juego. Este especialista de armas de juego vamos a poderla subir de la siguiente manera. Vamos a ir a la máquina de crafteo. Y aquí vamos a elaborar armas y vamos a seleccionar, ves que pues va a aparecer de nivel que tú eres, pero vamos a ponerlo de nivel 1. Una vez poniendo de nivel 1 nos va a aparecer esta arma. Esta arma no pide nada para craftearse, ya que es pura basura. Vamos a craftear una, elaborar. Nos pide solamente tornillos, madera y pólvora. Y ya, esto nos va a dar más o menos 600 puntos y no vale nada. Obviamente después la rompes porque no va a servir para nada. Ok. Bueno muchachos, ahora sería el bondolero. Aquí lo que nos van a desbloquear son piezas del vehículo, sea para motos, todoterreno o carros deportivos. También nos va a desbloquear el modo automático para que maneje automáticamente. Nos va a desbloquear mejoras en el carro para poder conducirlo mejor. Y bueno, ya les enseño cómo conseguir ese rol. Lo que tienen que hacer solamente es meterse en vehículos. Obviamente les recuerdo que tienen que haber hecho las misiones principales del juego para que les desbloqueen este rol. Aquí van a poder modificar su vehículo. Por ejemplo, yo tengo la moto. Me la regaló una amiga que se llama Gótica. Saludo para ella y muchas gracias otra vez. Y bueno, aquí ya hemos conseguido todas estas piezas. Cada una de estas piezas valen 5000 puntos. Van los frenos.
y todo lo demás. Esto es para aumentar la dureza del vehículo. Esto se compra con la moneda de los cuervos. Es pólvora, está al inicio, ahorita les digo dónde. Y bueno, esto serían las piezas. Ahora, ¿cómo se compran esas piezas? Pues nos vamos a venir aquí a carreras y vamos a meternos en torneos. Digamos, si nos metemos acá, podemos competir con ellos, pero para este nos va a pedir una moto, este nos va a pedir un carro todoterreno y creo que este nos va a pedir un deportivo. Entonces tenemos que desbloquear el carro azul para, les digo cuál, para poder conseguirlo. Una vez usted juegue 5 carreras, bueno, esto lo hace solo una vez, pero después de que usted ya completó esto, se va a venir al torneo semanal y digamos, yo hago la de la moto porque es muy rápida y pues simplemente tengo que pasar 5 veces por la meta, voy a ese lugar, le doy, voy en solitario y cuando pase 5 veces por la meta, habré desbloqueado el premio que son esos 3 cofres. Una vez hayamos desbloqueado estos 3 cofres, si jugamos más carreras en solitario nos van a dar 2 puntos por carrera, con un límite creo que de unas 5 o 10 carreras más. O sea, puedes hacer más o menos unos 6.500 puntos por semana. A una vez ya tengas los puntos, te vas aquí a la tienda donde está el carrito y aquí vas a encontrar pues suministros para tu vehículo, pero aquí vas a encontrar para el auto deportivo, sea motor, transmisión, frenos, turbo o ruedas. Igual aquí para los todoterreno, lo mismo. Tienen que tener cuidado a la hora de comprar y aquí motocicletas. Por ejemplo, yo tengo 3.600 puntos, me faltarían 1.400 para comprar mi último apartado que serían los frenos. Una vez tengan el carro tuneado, pues, o la moto, pues ya van con el siguiente vehículo. Pero bueno, allí son las carreras y el sistema que hay para tunearse. Una vez esté mirando el rol de el bondolero, vamos a pasar al siguiente, que sería el rol del trovador. Bueno muchachos, ya estando aquí en el trovador, lo que les voy a decir es que esta profesión nos va a aumentar el daño de nuestro personaje y de nuestros compañeros. Cuando estamos en equipo, por ejemplo, este nos aumenta un 36 de daño si tocamos esta melodía. Esta nos da, hace que el equipo individualmente tenga 27 puntos, el daño de 15 y la fuerza de habilidad en 32. Dependiendo de la canción que tú toques, va a ser el bufo que recibes y el de tu escuadra. Entonces, este sin duda es uno de los trovadores. Ahora, ¿cómo yo subo este rol? Ya les dije cómo subía este, ahora el trovador. Pues el trovador simplemente vengo, ya cuando tengo, obviamente les voy a decir nuevamente que tienen que desbloquear las misiones principales del juego para que les den ese rol. Y bueno, vamos a tocar acá y vamos a seleccionar, bueno, para que sepan, acá es donde se selecciona, pone la canción y aquí vamos a tocar la guitarra y nos va a aparecer aquí la lista. Digamos, si yo quisiera tocar la canción que me da daño, por ejemplo, tocaría esta. Y ahora, como ven aquí arriba, me apareció ese bufo que tanto les digo, aumento de daño más 36. ¿Ven? Entonces, bueno, esta sería otra de las formas. Ahora, ¿cómo puedo subir este rol fácil? Pues bueno, pueden usar algún botón presionado y tocar la flauta, o pueden usar un autoclick, o pueden hacerlo manualmente. Yo generalmente pues uso un macro que toca F varias veces, ¿me entiende? Y lo dejo presionado así tal cual. Entonces ahí él va consiguiendo la experiencia máxima de pues, lo dejo ahí un rato, 5 minutos, después toco acá y van a ver que aquí aparece la experiencia en el centro. Bueno, fue muy poco lo que toqué, pero ya aparte soy de nivel máximo. Pero ustedes que vienen empezando, aquí les va a aparecer. Ustedes los dejan tocando ahí en modo automático unos 5 minutos y tal cual. Bueno, eso sería el apartado de roles. Bueno muchachos, espero les haya servido el video. Ya saben lo que tienen que hacer día con día para ir subiendo esos roles de nivel para así ir aumentando el daño. Más adelante les voy a hacer un video detalladísimo de qué es cada cosa y para qué sirve cada cosa y cuáles son las mejores habilidades, pero ya eso va a ser para un video después especificado para esa área. Sin más que agregar, después aquí pues voy a dejar el tercer día. Vamos con lo siguiente, que ya sería meter daño en nuestro personaje y ver cómo conseguirlo. Espero les haya servido el video. Ya saben cómo pueden apoyarme suscribiendo, dando like y bye bye.